a un jovencito, hoy de ¿cuántos años? 30, Lucas Benvenuto. 30 años, él es atleta, le va muy bien en las redes, también en TikTok, en YouTube. Es patinador artístico en este caso, y habló en A la Tarde, en el programa de Karina Mazzocco, después de hablar en Infobae hace algunos años. Es una nota que se replicó en este caso, y en donde él, sin mencionarlo primero, dijo que había tenido una relación cuando él tenía 14 años con un conductor y músico de Telefe, cuando este tenía 32, y que había durado por lo menos 3 años hasta que Lucas tenía 17. Con posterioridad a ese comentario que él hace, no como centro de la entrevista, sino casi como una cuestión aleatoria, él lo confirma en redes sociales que se trataba de Jay Mamón. Exacto, él confirma en su cuenta de Instagram. La gente le preguntaba, bueno, es Jay, porque era cantado que se trataba de él, y él puso en varios casos sí es Jay, o puso sí Juan para mí, porque Jay se llama Juan Martín en este caso. Y bueno, a raíz de eso vino el accionar primero de Jay Mamón con un comunicado a través de las redes sociales que quizás causó más confusión que esclarecer los hechos, ¿no? En donde habla de acoso y difamación a su imagen, de extorsión también, y después el comunicado de Telefe, en donde deciden por lo menos suspenderlo hasta que se aclaren las cosas personales, a diferencia del comunicado que habíamos escuchado de Marcelo Corazza, donde decían hasta que la justicia lo aclare. En este caso, Telefe decía hasta que Jay aclare sus problemas personales. Lo que no se sabe demasiado, en realidad era una historia anterior, pero que tiene mucho que ver con las razones por las que Lucas Benvenuto hace esto, es que Lucas había sido uno de los denunciantes clave en una de las causas más horrendas que llegó también a condenas y que tuvo detenidos a sus responsables. Me refiero a los responsables de una red de trata y abuso infantil, sexual, abuso infantil, que tuvo lugar aquí en la Argentina hace ya aproximadamente 20 años. Era una banda de los, ¿cómo le llamaban? De los boy lovers, así se autodenominaban. Y estaba integrada, entre otros, por una eminencia en la psicología infantil, un especialista en abuso infantil, como era Jorge Corsi, que no solo fue condenado, sino que también fue detenido y creo que permaneció preso durante 3 o 4 años. 3 o 4 años estuvo detenido. También cayeron otros integrantes. Había un integrante, creo que había un profesor de teatro, me parece. Bueno, había varios integrantes de esa banda. Y el testimonio de Lucas fue central para eso. Por eso se nos ocurrió, que me parece una interesante nota, escucharlo a Javier Moral, que es el abogado querellante en aquella causa en donde Lucas aparece como uno de los denunciantes de esta red de trata y de pedofilia. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Sintéticamente, resumime lo que fue aquella causa y cuál fue el rol que tuvo Lucas. En el año 2006, una familia nos viene a ver al estudio y nos cuenta que habría sido abusado por un grupo que luego con las tareas investigativas terminamos de demostrar que ellos se autodenominaban boy lovers, que estaba conformado por Jorge Corsi, que era un mayor referente en abuso sexual infantil y era un asesor de la Justicia Nacional en lo civil, en lo que tenía que ver con cuestiones de abuso, un profesor de música que se llamaba Marcelo Roca Clement, que además era catequista, y 2 o 3 personajes más que fueron todos condenados a diferentes penas, de acuerdo a su rol. Jorge Corsi estuvo condenado a casi 4 años de prisión, y el testimonio de Lucas viene a cerrar ese círculo. Cuando esa causa se sale a la luz pública, nos viene a ver Lucas y nos dice, yo también fui abusado por parte de esta banda, y él da detalles que el otro chico originario de la denuncia no podía concretar porque era aún más chico y Lucas tenía unos años más. Entonces es el que viene a completar y dice, sí, efectivamente, el departamento que él dice de Palermo queda en la calle Paraguay a tal altura, el boliche que a mí me llevaban quedaba en tal lado, yo me reunía con ellos en tal lado, porque recordemos que esto era en momentos en que eran los emo y los floggers, que claro, los chicos se juntaban cerca del Abasto y en otros lugares, y se comunicaban a través de fotologs. Tal es así que el fotolog de uno de los imputados que resultó condenado se llamaba Sobrevolando Así, y ASI era la clave para decir abuso sexual infantil, y era la forma en que estos pedófilos se reconocían hace años a través de un primigenio de redes sociales, ¿no? Qué fuerte eso. Y en aquel momento, y voy a preguntar esto porque tiene relación con
con lo que surge después con esta nueva causa en la que Lucas aparece como denunciante, en la que tengo entendido vos no lo representas, que es la de Jay Mamón. Deben haberlo sometido seguramente a Lucas a un montón de pericias psicológicas para determinar si su relato era verosímil, eventualmente si tenía rasgos de mitómano, y qué se arribó en esas conclusiones de profesionales y de peritos judiciales. Correcto, Lucas pasó por 3 instancias judiciales en las cuales pasó por pericias ante el cuerpo médico forense, varias. Hoy en día hay un protocolo para no revictimizarlo, que se tratan de hacer en una sola jornada todo el tipo de pericias, pero en aquel momento no era así, y Lucas tuvo que relatar diversas veces ante el cuerpo médico forense, ante los psiquiatras, los psicólogos, los médicos clínicos, todo respecto de los abusos, y someterse a pruebas y preguntas muy difíciles y muy duras por parte de las defensas, que tienen su justo derecho a preguntar. Inclusive en el juicio oral y público, que él terminó contando que había sido en realidad su primer origen con connotaciones sexuales, era un abuso sexual intrafamiliar aproximadamente a los 4 años de edad. Pero bueno, él lo pudo poner en palabras en la sede del juicio oral y público. Todas esas pericias fueron contundentes en decir que Lucas no mentía, que Lucas tenía, de acuerdo al discurso y su testimonio, realidad, que no fantaseaba, que tenía un discurso coherente y que se notaba a todas luces que había sido víctima de aberrantes abusos. Te llevo así al terreno de lo que significó esta nueva denuncia, insisto, en donde aparece Lucas a fines del 2020, creo que es el 18 de diciembre, la fecha exacta. 18 de diciembre, exacto. En la que él efectúa la denuncia. A nosotros nos llamó mucho la atención, ayer lo remarcábamos en el programa que hacemos junto a Jorge Rial en C5N también, la velocidad con la cual se dispuso el trámite judicial por el cual se efectúa la denuncia y con posterioridad, 5 meses después, feria incluso judicial de por medio, el proceso se cierra producto de una absolución motivada en la prescripción de los hechos allí denunciados. Esto es habitual. Vos, como experimentado abogado en estos temas, ¿te suena habitual este tipo de casos o fue raro? Lamentablemente sí, esa respuesta formal o aparente, que para mí no es ninguna respuesta, es más común y frecuente de lo que uno piensa. Quizás no por desidia de la Fiscalía, sino porque entiendo que a veces faltan recursos, falta tiempo, faltan fiscalías, y a veces no se puede, lamentablemente, por más que nos gustaría que encaren todos. De hecho, un poco la queja de Lucas cuando vino a vernos, nosotros terminamos la labor profesional con la condena en 2018, y no le tuvimos mayores contactos, hasta que en 2021 vuelve luego de la pandemia a Buenos Aires y nos comenta el señor radicador del Interior, de que dice, mira, cuando los contacté a ustedes, obtuve 3 condenas. Cuando fui solo con la Fiscalía, que me dijeron que me iban a cuidar y me iban a ayudar, mira cómo terminé con una prescripción. Y esto nos enteramos muchos meses después, cuando ya no había ningún recurso, no había ninguna posibilidad de abrir esa causa, porque estaba sellada de muerte. La verdad que nos tiene a todos muy consternados esta situación. ¿Tuviste contacto con Lucas en estas horas? ¿Pudiste volver a hablar con él? A Lucas prácticamente lo volví a ver ese 2021 y me enteré el otro día que me mandó un mensaje que me dice, mirá, me pasó esto, conté en un móvil y lo que me pasó, te pido por favor que aclares alguna cosa que yo no puedo aclarar, y apagó el teléfono porque cientos de personas que las que están intentando contactarse con él, y la verdad que no tiene respiro. Pero bueno, básicamente lo que hizo él es unos videos en donde agradece la difusión de los temas y cuenta que quiere cerrar el capítulo de su vida y que no le interesa. A ver, a Lucas nunca le interesó ni la plata, ni hacerse famoso, ni mucho menos, sino sanar ese niño interior, que justamente esta denuncia en 2020 fue motivada por su tratamiento terapéutico. Recordemos que Lucas tuvo varios intentos de suicidio en el marco de las otras causas, cuando se lo sometía a extenuantes jornadas periciales en búsqueda de la verdad, él siempre terminaba lamentablemente cortándose las venas o tomando pastillas, cosa que estuvo internado gravemente. Y como parte de esa terapia para sanar y cerrar todos esos capítulos y poder dar vuelta a la hoja, le aconsejaron psicológicamente que haga la última denuncia, más allá de que jurídicamente no prosperó.
Ahora, más allá de que jurídicamente no prosperó, ayer un poco debatíamos, ¿no?, con Pablo Cablan y demás, que dice que ya no se puede obviamente estudiar una denuncia que ya está cerrada, pero que quizás en caso de que pueda llegar a cambiar a corrupción de menores o algún otro título que sean más de 10 años las penas, quizás se puede volver a rever. ¿Está cerrado y no se puede volver a abrir? En principio sí, más allá de que el juez se justifica diciendo, mire, intenté por acá, intenté por allá, pero no le encuentro razón alguna jurídica más que el juicio por la verdad, y de alguna manera deja abierta y abriga la posibilidad de que Lucas, de así decirlo, haga este juicio por la verdad, que es un juicio que no tiene vinculación jurídica, pero sí tiene un impacto social que de alguna manera busca una condena. Hoy, justamente, 24 de marzo, recordemos cuántos juicios por la verdad se han hecho a raíz de haber sido imposible juzgar los crímenes de esa humanidad. Así que viene bien el recuerdo del día de hoy y la posibilidad de Lucas de que pueda hacer este juicio. Javier, muchas gracias, un abrazo enorme. Por favor, un placer, hasta luego. Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto en la causa por la que terminaron siendo condenados en la banda Los Boy Lovers, liderada por un psicólogo infantil especializado en abuso, justamente, de niños. Las 11:40.